Hablar de Heráclito es adentrarse en un territorio donde el concepto convive con el secreto y donde el conocimiento se expresa no como afirmación rotunda, sino como una invitación al pensamiento. Nacido en Éfeso hacia el 540 a.C., perteneció a una familia de linaje aristocrático y, según las fuentes, renunció voluntariamente a sus privilegios ciudadanos. Su figura aparece rodeada de una mezcla de distancia, severidad y extrañeza. Fue descrito como alguien huraño, consciente de la ignorancia de la mayoría y poco interesado en recibir discípulos. Su estilo fragmentario, su tono enigmático, contribuyeron a que se le diera el apelativo de El Oscuro, un título que no alude a confusión sino a profundidad. La oscuridad en Heráclito no es falta de luz, es exceso. Su pensamiento es exigente, nos pide esfuerzo. Heráclito no ofrece definiciones cerradas ni sistemas argumentales extensos. Su método consiste en mostrar la estructura del mundo mediante imágenes que nos obligan a pensar. La oscuridad que se le atribuye proviene precisamente de esta exigencia. No se le puede leer de una forma pasiva. Cada fragmento es una puerta hacia una comprensión mayor, pero nunca es una conclusión definitiva. El punto de partida de su reflexión es una constatación para él elemental. El mundo no permanece inmóvil, está en continuo movimiento. Todo cambia, nada permanece. El célebre fragmento que la tradición resume como nadie se baña dos veces en el mismo río, condensa esta intuición. El río no es, digamos, sustancia fija, es un fluir continuo en el que algo permanece solo como estructura. La realidad no se define por reposo, sino por movimiento. Sin embargo, esta afirmación no implica caos. El cambio está regido por una necesidad profunda, por un orden que garantiza su continuidad. La naturaleza se mueve, pero no al azar. Su transformación responde a ley. El pensamiento de Heráclito exige comprender que la realidad no se define por términos fijos. Heráclito insiste en que la realidad no es estática y no es homogénea, sino que es un devenir regido por el logos. El universo es uno, pero no porque todo se reduzca a una sustancia indiferenciada, sino porque está gobernado por una misma ley. Esta concepción rompe la tendencia a pensar la unidad como inmovilidad o como quietud. En Heráclito, lo uno es precisamente aquello que puede albergar y ordenar la multiplicidad en movimiento. El devenir no es caótico porque está regulado por proporciones. Heráclito, de hecho, utiliza el término metrón para aludir a la medida precisa que gobierna los cambios, y utiliza el fuego para explicarlo. Dice, así como la llama, al alimentarse, sigue un patrón, del mismo modo el mundo entero sigue ciclos y transformaciones con una regularidad que no depende de voluntades externas. No hay azar, sino necesidad. El orden del cosmos se sostiene en una danza de contrarios que jamás se rompe porque su tensión es la condición de existencia. Un aspecto esencial de su pensamiento es, por tanto, la idea de medida, metrón. La existencia no se despliega de manera arbitraria. Cada transformación obedece a proporciones que nadie ha decretado, pero que sustentan todo lo real. Esa proporción es la justicia del cosmos. La justicia humana no debe copiarla mecánicamente, pero sí aprender de ella. La ley justa refleja la medida natural porque respeta la tensión necesaria entre libertad y orden
individuo y comunidad, cambio y permanencia. Ese orden recibe en Heráclito el nombre de logos, una palabra que en griego significa, al mismo tiempo, razón, discurso, medida, proporción. Heráclito no lo entiende como una palabra divina revelada a los hombres, sino como una estructura objetiva del cosmos. Existe antes de nosotros, actúa sin pedir permiso y rige la totalidad de lo real. Ese logos es común a todo, pero la mayoría no lo percibe. Los hombres viven como si tuvieran un entendimiento individual y privado, nos dice Heráclito, incapaces de reconocer la razón que gobierna el universo. Sin embargo, esa razón no está oculta. Para Heráclito, esa razón se manifiesta en el devenir mismo, en los ritmos del día y la noche, en las estaciones, en la tensión, en definitiva, entre contrarios. Bien, aunque el logos esté presente en todo, los seres humanos no lo reconocen fácilmente. Heráclito observa que la mayoría vive sin pensar, atrapada en costumbres y en opiniones ajenas. Los sentidos, aunque imprescindibles para captar el movimiento del mundo, no son suficientes. Pueden ver los cambios, sí, pero no descifran la ley que los gobierna. La razón, cuando se deja arrastrar por opiniones, tampoco sirve. Solo cuando la mente se alinea profundamente con el cosmos se alcanza la comprensión. A partir de esta visión, la naturaleza humana adquiere un lugar específico. El ser humano participa del logos, pero a menudo vive como si estuviera separado de él. Para Heráclito, la sabiduría consiste en reconocer la unidad del todo y situarse en consonancia con ella. Escribe: escuchando no a mí, sino al logos, es sabio convenir en que todo es uno. Además, Heráclito coloca la tensión como elemento central de su pensamiento. Observa que los opuestos no se destruyen mutuamente, sino que constituyen la unidad del mundo. El día existe porque existe la noche, la justicia por la injusticia, la salud por la enfermedad. Lleva esta idea a una imagen muy célebre, la del arco o la lira, ¿no? Instrumentos cuyo equilibrio depende de fuerzas opuestas que se tensan sin romperse. La armonía no es uniformidad, es tensión justa, equilibrada. En esta visión, la existencia no es un estado estático, sino el resultado de una pugna constante. Nada puede mantenerse sin esa oposición interna. Por ello, el conflicto no es un defecto del mundo, es su condición. El vínculo entre tensión y armonía queda expresada en una de las imágenes más memorables de su pensamiento que acabamos de mencionar, la lira. El instrumento produce música porque las cuerdas mantienen una tensión justa. Si la tensión desaparece, se pierde la armonía. Si se desborda, la cuerda se rompe. El universo es esa lira, estable en su estructura, viva en su movimiento. Allí donde otros buscaban reposo eterno, él encuentra equilibrio dinámico. El conflicto, también hemos dicho, no es un defecto del mundo, sino su condición. Heráclito sostiene que la guerra, él dice Polemos, la guerra es padre y rey de todas las cosas. No se refiere al conflicto humano como violencia, sino al hecho de que toda realidad proviene del choque entre contrarios. Ese enfrentamiento es el principio universal de oposición y tensión que no produce destrucción, sino orden. La guerra cósmica no es desorden, es estructura, es principio generador. Desde esta interpretación, lo real no es estabilidad, lo real es el devenir, cuya esencia es lucha equilibrada. Dijimos antes también que el fuego aparece como símbolo privilegiado del pensamiento de Heráclito. No es simplemente una sustancia física, es una imagen
del cambio perpetuo, de la transformación que nunca se detiene. Heráclito describe el mundo como un fuego siempre vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. El fuego consume, ilumina, purifica y transforma. No permanece igual, pero mantiene identidad a través del cambio. Todo fluye como el fuego que se alimenta y se renueva sin cesar, sin parar. Heráclito no pretende afirmar que el fuego sea el principio material, el arjé, del cosmos, sino que representa la estructura dinámica de lo real, un equilibrio inestable, siempre en movimiento, siempre renaciendo. El papel del fuego dentro de su filosofía se comprende mejor desde la medida del cosmos. Dice Heráclito, este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medida y se apaga según medida. O sea, que no es el elemento dominante por su capacidad destructiva, sino porque expresa la esencia de la realidad como transformación permanente. El fuego consume y da forma, destruye y crea, reduce a unidad lo múltiple y dispersa lo compactado. En él se reconoce una economía interna, nada desaparece sin dar lugar a otra cosa. La muerte no es interrupción, es cambio. La vida no es estabilidad, es curso. Y en ese transitar, el fuego se convierte en imagen del equilibrio móvil de todas las cosas. Si desde la medida podemos comprender, podemos saber, la ignorancia, por el contrario, va a surgir cuando alguien se limita a la apariencia sin alcanzar el orden profundo. No es casual que Heráclito critique a poetas como Homero y Hesíodo, pero también critica a Pitágoras y a Genófanes porque dice su erudición no conduce a la verdadera comprensión. La verdad no es evidente, la verdad necesita disciplina interior y reflexión. Heráclito también, con su crítica a los hombres, no desprecia a la humanidad, sino que muestra su impaciencia ante la pereza del pensamiento. Lamenta que aunque exista un logos común, cada uno viva encerrado en su razón privada. Este logos común se relaciona con la conducta humana. El carácter del hombre es su destino, dice Heráclito. No se trata de determinismo, se trata de coherencia. Vivir según el logos implica asumir la tensión constitutiva de la existencia, aceptar el cambio, reconocer el valor del conflicto equilibrado y justo. Quien rechaza esa estructura, quien busca reposo absoluto, está condenado a la frustración, porque el mundo no se detiene. La dicha en Heráclito consiste en ajustarse al ritmo del devenir. Bien, la filosofía, en su sentido más primitivo, aparece en Heráclito como una forma de despertar. El filósofo no aprende lo que no existe, sino que descubre lo que siempre ha estado ahí. No busca ordenar el mundo desde su mente, trata de adecuarla al orden que ya rige la realidad. Es decir, Heráclito concibe el pensar como una atención al ritmo y a la tensión de lo real. En el ámbito del conocimiento aparece otra intuición profunda. El camino hacia la verdad es interior. Aunque el logos sea común, la capacidad de percibirlo depende del modo en que la mente se relaciona consigo misma y no de estímulos externos. Quien vive distraído por deseos inmediatos y opiniones colectivas no va a poder escucharlo. El silencio se vuelve, por tanto, una condición para el entendimiento, pero no es un silencio vacío, es un silencio atento. El pensamiento de Heráclito alcanza también la dimensión política. Para él, la verdadera ley
no es producto de la decisión humana, sino reflejo del orden universal. Las leyes de la polis deben ajustarse a esa ley mayor y no al revés. En esta perspectiva, gobernar requiere escuchar la medida del cosmos. La justicia humana deriva de la justicia cósmica, que no elimina el conflicto, sino que lo ordena. La noción heraclítea de justicia rechaza la idea de equilibrio estático. El equilibrio real siempre está en movimiento. Mantenerlo exige sensibilidad para identificar excesos y corregirlos. La justicia no se aplica como un molde rígido, sino que actúa como ritmo. Heráclito afirma que lo que se opone es concorde, y de los discordantes surge la más bella armonía. Esta concepción afecta también a la ética personal. Así, la virtud consiste en armonizar el carácter con el logos, no en someter la vida a reglas externas sin comprensión. El sabio, por tanto, no memoriza normas, sino que encarna la medida. La última dimensión de su pensamiento aparece en la relación entre mundo, divinidad y sabiduría. Heráclito no concibe a los dioses como figuras antropomórficas que intervienen caprichosamente en los asuntos humanos. Para él lo divino es inseparable del orden del cosmos. El logos tiene carácter sagrado porque expresa una racionalidad que no procede del ser humano. Nosotros la descubrimos, no la creamos. Esta visión disuelve la frontera tradicional entre naturaleza y divinidad. Lo divino no está fuera del mundo, sino presente en su estructura. No hay necesidad de mitos para justificar los fenómenos. El propio fluir del cosmos revela la razón que los anima. Bien, desde esta perspectiva, la piedad consistiría en no consistiría en cumplir rituales heredados, sino en vivir de acuerdo con la ley universal, con el logos. Surge de comprender el orden de la naturaleza y alinearse con él. Esto otorga a su pensamiento una dimensión espiritual sin depender de una religión institucional. La sabiduría se convierte en el acto de reconocer la unidad que sostiene la diversidad y en la aceptación del cambio permanente. Bueno, con todo ello, se aprecia con claridad que Heráclito no fue únicamente un filósofo natural. Su pensamiento afecta a la totalidad de la existencia. Cosmología, política, ética, epistemología, espiritualidad aparecen unificadas en su obra. Todo en el cosmos fluye, pero ese fluir no es desorden, ese fluir es ritmo. Y comprender ese ritmo significa también comprenderse dentro de él. De ahí que su filosofía no ofrezca ni consuelo ni certezas estáticas, sino una invitación a transformar la mirada y la vida. Su concepción del conocimiento introduce una forma distinta de filosofía. No se trata de acumular respuestas, sino de aprender a preguntar. La pregunta filosófica no aspira a fijar lo inmutable, sino a comprender cómo la realidad se sostiene en el cambio. Heráclito entiende que la mente humana busca estabilidad porque la transformación provoca vértigo, pero insiste en que sólo quien acepta ese vértigo puede acceder a la verdad, una verdad que está en el proceso de cambio continuo. Esta visión va a influir siglos más tarde en pensadores tan distintos como los estoicos, que recuperarán la noción del logos como principio racional del universo, los neoplatónicos, que verán en Heráclito una vía hacia lo uno, y ya en la modernidad filósofos como Hegel, como Nietzsche o como Heidegger, que reconocerán en Heráclito una intuición profunda del ser como devenir. Aunque su obra se conserve en fragmentos, la presencia de Heráclito no se ha extinguido jamás. Su originalidad
radica en revelar que el cambio no es accidente, sino esencia. Afirma que todo fluye, pantarrey, y que el devenir no es accidente, sino constitutivo de lo real. Y por ello, el deseo humano de permanencia absoluta es ilusión. No se trata de negar la búsqueda de estabilidad, sino de reconocer que ésta sólo puede existir como forma dinámica, móvil del equilibrio. Para Heráclito, la quietud absoluta sería muerte, la fluidez absoluta sería caos. El ser es tensión creativa entre ambas. Heráclito enseña a desconfiar de las certezas rápidas, a sospechar de la comodidad intelectual y a aceptar que el pensamiento verdadero exige transformación personal. Su filosofía no es un refugio, es una invitación a caminar en medio del movimiento continuo del mundo, caminar desde el entendimiento y la firmeza intelectual.